ley aborda dos grandes vacíos que tiene el decreto de urgencia. La responsabilidad de las empresas que se consorcian con las que declaran adelantadamente su responsabilidad o son condenadas, y también de las empresas vinculadas. Por lo demás, un tópico importante que hay que discutir también es lo que ha planteado Mauricio, con relación a estos organismos de fachada que se forman y que son financiados para defender, de repente no el lucro de las empresas, sino la imagen. Y hoy día el proyecto no lo aborda. De repente no sea el tema de una asociación sin fines de lucro el tratamiento que debe ser incorporado en este proyecto de ley que trata sobre empresas que sí tienen fines de lucro. Pero, repito, presidente, este proyecto de ley es muy importante y creo que hay que independizarlo y no colgarlo en el decreto de urgencia 03, por no solamente tema de plazo, sino no hay que olvidar que los decretos de urgencia son temporales porque responden a una situación excepcional económica financiera. Y si este proyecto de ley pretende tener vocación en el tiempo como debe tener, porque este sí es un marco acabado de qué podemos hacer frente a un hecho de mega corrupción, yo creo que más bien lo que se pueda rescatar del decreto de urgencia 03, hay que incorporarlo a este proyecto y darle vida propia a esta iniciativa que creo que pronto debemos discutirla en el Pleno del Congreso. Gracias. Muchas gracias, congresista Velázquez Gején. Congresista Rosa María Bartz. Gracias, presidente. La corrupción que vive nuestro país necesita una respuesta firme, clara de este Congreso. El decreto de urgencia 003-2017, bajo una supuesta buena voluntad de garantizar una cadena de pago, lo que más está garantizando es la impunidad. Por lo tanto, hay que saludar y destacar la voluntad política que está teniendo la congresista Beteta al plantear un decreto como este. No se puede, presidente, de ninguna forma brindar estímulos perversos a la inversa, de tal manera que en lugar de estimular la confesión para poder garantizar la sanción, estemos nosotros más bien incentivando al ocultamiento, como repito, un estímulo perverso para la colaboración, para la falta de colaboración. Pretender que pase sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de responsabilidad, transferencias ficticias, también es algo que había que regular, presidente. Saludo y como dicen mis colegas, recién el debate se inicia. Estamos seguros que la propuesta de la congresista Beteta, que es más bien conservadora en las herramientas que nosotros tenemos que implementar en materia legislativa para enfrentar la corrupción, se van a ver fortalecidas producto del debate. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bartra. Congresista Costa. Gracias, presidente. Saludar a usted y a los colegas. Yo quería empezar señalando que, como dijo el premier Zavala cuando estuvo acá, este decreto de urgencia fue una primera medida ante un fenómeno absolutamente nuevo y sin precedentes en la historia del Perú y nuevo también en América Latina. Y fue el Ejecutivo el que tuvo que reaccionar porque la Fiscalía y el Poder Judicial, por decisión de la Fiscalía, se encontraban en una búsqueda de información con los directivos de las principales empresas corruptas para obtener información sobre cómo había operado la corrupción en el Perú. Y ese esfuerzo de cooperación había determinado que se hubiera optado, ¿no es cierto?, por no intervenir los bienes y el patrimonio de estas empresas por acción, digamos, de la justicia. Y entonces, frente a esta situación, el Poder Ejecutivo decidió tomar una iniciativa. Lo pudo haber hecho también el Poder Legislativo. Lo hizo el Poder Ejecutivo, me parece bien, porque tiene más información y un mayor conocimiento, digamos, de estas empresas y su actuación en la economía peruana. Pero se hizo como una medida, digamos, transitoria, es un decreto de urgencia, tiene una duración de 1 año y en todo momento el Poder Ejecutivo señaló, y lo ha reiterado acá el premier,
que esto podía ser complementado, ¿no es cierto?, con otras disposiciones dictadas, entre otras, por el Congreso de la República. Y en la última oportunidad que el Premier estuvo acá, invitó a que el Congreso hiciera lo propio, se encontraba que había razón para llenar algunos vacíos. Y yo saludo la iniciativa de la congresista Beteta, porque en efecto esta iniciativa pretende llenar los vacíos que se refieren al rol de las empresas peruanas consorciadas o las empresas peruanas vinculadas. De ahí a decir que el 003, como acaba de decir mi colega y amiga la congresista Bartra, el decreto de urgencia 003 ha sido pues un instrumento de impunidad, me parece una exageración, porque lo que está haciendo el 003 es garantizar que para, digamos, el grueso de las empresas involucradas en corrupción, las más grandes, las que han invertido más en los proyectos de corrupción y por tanto han pagado mayores sobornos, esas están cubiertas por el 003. El vacío tiene que ver con las consorciadas y vinculadas que son empresas peruanas. Entonces tampoco, digamos, hagamos demagogia o tergiversemos la realidad, porque el decreto 003 está cumpliendo una función importante al garantizar, ¿no es cierto?, que se reserven los recursos necesarios para el pago de la reparación civil, y eso no es poca cosa. Y ha ayudado también a atender el problema de que no se interrumpa la cadena de pago, más allá que puedan haber problemas, ¿no es cierto?, con el pago de las obligaciones de estas empresas que no tienen que ver con el 003, tienen que ver con la propia situación de dificultad por la que estas empresas atraviesan. O sea que junto con saludar la iniciativa, nosotros vamos a estudiar la propuesta. Por supuesto no queremos adelantar opinión, pero saludamos la iniciativa porque pretende llenar un vacío. Pero recordar también que, digamos, este es un vacío posterior a la dación del 003, porque cuando se dé el 003 no había hecho su declaración Jorge Barat, en el sentido de que los consorcios, las empresas consorciadas peruanas sabían, ¿no es cierto?, de los sobornos. Entonces ese es un dato fundamental, porque es a partir de esa declaración de Barata que decimos, ojo, entonces las empresas peruanas pueden tener responsabilidad. Y nosotros queremos estudiar la propuesta de la congresista porque, digamos, hay que ver cómo esta idea de enfrentar la impunidad en lo que corresponde a estas empresas que podrían estar involucradas en los sobornos juega con el principio de inocencia, ¿no es cierto? Hay que verlo, porque no basta la declaración, digamos, de un delator premiado para emitir una norma y establecer principios de aplicación general para todas las empresas que digamos, se ajusten a esa situación. Me pide el congresista Salaverry una interrupción. Congresista Salaverry. Gracias, congresista Costa. Justamente ahí radica, creo yo, el problema, ¿no? El congresista Costa dice que el decreto 03 estuvo orientado a restringir, a retener los recursos, a no permitir que siga contratando con el Estado de aquellas empresas, y lo ha dicho así, que más invirtieron en este mecanismo de corrupción. Y ese es el problema: cuando uno lucha contra la corrupción no pueden haber excepciones. No se trata de atacar solamente a los que más invirtieron en corrupción, hay que atacar a todos. Porque no se puede aceptar, presidente, que algunas empresas, algunos representantes de estas empresas asociadas tengan esa filosofía de, bueno, para el reparto de las utilidades ilegales, ahí sí vamos juntos. Pero para asumir las responsabilidades penales, ahí sí no te conozco, compadrito, yo no supe nada. Ese doble juego no se puede permitir, y es lo que está tratando de corregir este proyecto de ley. Gracias. Congresista Costa. Me pide el congresista Violeta una interrupción. Yo, primero, completamente de acuerdo con el congresista Salaverry. Creo que eso es una lógica que tiene que, la ley tiene que cortar por lo sano. Y ahí enganchamos, creo que con otra cosa que ha propuesto también el congresista Velázquez Gesquén. La norma tiene que tener, para este tipo de casos, vocación en el tiempo, vocación de permanencia en el tiempo, porque está claro que esto no va a durar solo un año.
Esto es una cosa que venimos arrastrando en el Perú a lo largo de varios años y que por lo que vemos va a tomar todavía más aliento, presidente, así es que creo que hacemos bien, en línea con lo que ha recomendado el congresista Velázquez Jequén, llevarlo hacia una ley que cubra todos los aspectos que este tema merece. Gracias. Para que pueda continuar, congresista Costa. Sí, entonces decía, presidente, que nosotros nos comprometemos a estudiarlo y queremos ver cómo se hace el equilibrio adecuado entre, digamos, el principio de inocencia y la necesidad, por supuesto, de enfrentar la impunidad y hacer justicia. Y decía que hay que tener cuidado porque tampoco el dicho de un delator premiado es suficiente para partir de ahí hacer leyes o tomar acciones. Entonces, queremos estudiarlo y ver con detenimiento cómo pretende el proyecto de ley llenar este vacío, que es, en ese sentido, sí es un objetivo que nosotros compartimos, señor presidente. O sea que saludar esa iniciativa y dejarlo ahí por ahora. Gracias. Gracias, congresista Costa. Congresista Trujillo. Gracias, presidente. Yo quisiera iniciar mi participación saludando la iniciativa de la congresista Beteta, porque esta busca complementar y, como decían los que han hecho uso de la palabra, llenar aquel vacío existente en el decreto de urgencia 03. Como es conocido, dicho decreto buscaba garantizar la cadena de pagos y asegurar la reparación civil y tomaba en cuenta dos extremos, el tema de las personas jurídicas o sus representantes condenados y aquellos que aceptaban su responsabilidad. Ahora, con esta iniciativa se busca que aquellos que tienen articulación respecto a su participación en ejecuciones de obras, sea como accionistas, socio, los consorciados, puedan también merecer la misma responsabilidad, porque la lucha frontal contra la corrupción no debe ser una lucha parcial, se debe comprender a todos los actores que tengan que ver con estos actos de corrupción. Con esta norma no se está violentando el principio de inocencia, lo que se busca es cautelar el daño que le ocasiona a las personas jurídicas al Estado a través de un aseguramiento de la reparación civil. Nosotros sabemos que el tema de los consorcios es un híbrido jurídico, porque esto nace obtención del contrato con el Estado para que personas jurídicas puedan participar no solamente en el tema de la inversión, sino que también en el cobro de utilidades. Como decía el congresista Salaverry, no solamente la empresa consorciada busca tener réditos económicos, sino también que tiene que asumir su responsabilidad en la medida que lo tenga luego, lógicamente, de un debido proceso. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Trujillo. Congresista Luis Galarreta. Muchísimas gracias, presidente. Acá estamos, amigos, todos. Quería aprovechar, presidente, es que esta propuesta de la congresista Beteta, y voy a dar las interrupciones que deseen, me pone un poco en la continuación del debate que de alguna manera se frustró, y yo te voy a explicar por qué, en el buen sentido. En la presentación del Premier, del señor Fernando Zavala, y de la ministra de Justicia. Y se frustró porque después que se hizo la pregunta, igual que la interpelación, los ministros contestaron 3, 4 cosas y se fueron. Yo quiero preguntar si alguien recibió la lista de las empresas que no estaban comprometidas en el decreto de urgencia y que no los alcanzaban, que eran menos del 10%, ¿no es cierto? O sea, la que tenían 9.999 periodo puro, y la ministra dijo, lo miró al ministro y dijo, no se preocupe, lo vamos a mandar. Hasta ahora no la tenemos. Por supuesto que este decreto, presidente, y por eso digo las interrupciones que deseen, es un decreto. Yo creo que el proyecto de ley está mejorándolo, pero esto es un decreto, presidente, que es absolutamente un marco legal a la impunidad. Fíjese lo que dicen los considerandos, ¿ah? Habla de que la constitución política, que la corrupción es un fenómeno que afecta la legitimidad de las instituciones, que los actos de corrupción impiden negativamente el costo de las cosas, todo.
preguntémonos, si no estuviera el decreto de urgencia 003 Odebrecht, que hasta ahora no está sentenciada, ¿no es cierto? Simplemente allá en Brasil han confesado, ¿podría contratar? ¿Tiene algún impedimento? No. Entonces, el decreto de urgencia sale y dice, como una norma extraordinaria, es decir, el gobierno, en su visión de lucha contra la corrupción, ¿cierto? De la comisión del señor Eduardo Vega, con todo respeto, Eduardo, ¿no? Vamos a ver en qué quedó las propuestas, la reunión del fiscal de la Nación, el presidente por judicial, que convocaron y criticaban a la presidenta del Congreso por no haber ido, acertada decisión. Acá dice unas extraordinarias, esto es una medida extraordinaria. Entonces, en esa medida extraordinaria, el Estado dice, nosotros no vamos a aceptar contratar con aquellas empresas que se hayan de por sí mismos hayan decidido o hayan dicho o hayan enunciado que ellos están comprometidos, ellos mismos han declarado el caso Odebrecht, y aquellas que estén sentenciadas. Esa es la medida extraordinaria. ¿Y por qué, si están haciendo una medida extraordinaria, queda solamente ahí? Y nuevamente vemos el tema de la presunción de inocencia. O sea, y la ministra y el ministro presente, el señor Zavala, y por eso digo que fue un debate que se quedó cortado, decían lo mismo que he escuchado al congresista Gino Acosta, a través suyo, presidente. Pero acá no estamos jugando si las empresas son responsables o no. Creo que es evidente para el 99.9% de los peruanos, salvo para el gobierno, porque no han dicho que eso es todavía hay que hacer la presunción de inocencia, que por lo menos, como lo ha dicho el congresista Salaverry, algo ha pasado. Entonces, ¿qué plantea lo de la congresista Beteta? Corrige este decreto de urgencia que tiene un mal de nacimiento, de origen, que lo que hace, presidente, es darle un marco legal, jurídico, por si alguien tenía dudas si las empresas consorciadas de la ya famosa Odebrecht iba a tener algún problema de contratación en el Perú. El decreto de urgencia termina simplemente, ¿qué? Luchando contra la corrupción, creando un mecanismo extraordinario, diciendo que Odebrecht no puede contratar. Sería el colmo que Odebrecht contrate, pues no sé, sería meterse un tiro de gracia. Pero ¿a dónde vamos más? ¿Vamos a los consorcios que todos están con hechos de corrupción? ¿O el decreto de urgencia termina generando un marco donde te dice, por si acaso, sí, Odebrecht no puede contratar, pero ustedes sí? O sea, ya tienes, o sea, el decreto de urgencia que dice que lucha contra la corrupción termina más bien dándole un marco legal para, repito, si alguien tenía dudas, si alguien tenía un cuestionamiento, el decreto de urgencia más bien les ha dicho a los socios de Odebrecht, ¿no?, que se supone que no sabían nada en todos los consorcios que han hecho para coimear al Estado y ganar obras, puedan participar. O sea, ¿por qué ese mismo mecanismo extraordinario, si nadie está diciendo que sean culpables, simplemente el Estado se reserva el derecho de admisión, como hasta alguien dijo por un congresista, hasta una discoteca se reserva el derecho de admisión? O sea, el Estado, ¿por qué no en este mecanismo extraordinario deja claro que al margen del proceso judicial no podrán contratar a aquellas empresas que han estado consorciadas en todos los hechos que hoy día son materia de investigación? Entonces, hacen un mecanismo extraordinario para un determinado tema, pero no para el otro. Y entonces a mí sí me deja la duda de cuál es la visión de lucha contra la corrupción del gobierno. Y me deja más duda, presidente, porque claro, muchas de estas empresas que hicieron la IRSA, que estuvieron en el gobierno de Toledo, hoy día tenemos cinco ministros del gobierno de Toledo en el actual gobierno. Y entonces, este decreto de urgencia, ¿qué me dice? O sea, ¿cuál es la señal que nos dice el decreto de urgencia? Por si acaso, empresas Graña y Montero, JJ Camet, para que no se caigan sus acciones, porque ya empieza a haber preocupación, el Estado agarra y pasa con decreto de urgencia y le dice, no, ellos no van a perder, no van a perder ningún contrato, ellos van a seguir contratando, no se preocupen. O sea, este decreto de urgencia, presidente, y lo digo por eso políticamente, y es mi opinión, este es un salvavidas a las empresas consorciadas que han estado en los procesos de corrupción. Porque si yo voy a usar un decreto de urgencia, nuevamente, mire lo que pasó con Chinchero, ¿no?, pensando en los intereses del país, que no hay más empresas de construcción en el mundo. O sea, ¿por qué el decreto dice para cuidar que las inversiones no se frenen? No, se frena más cuando dicen si va, después no va, después salen con la pizarra y después renuncian. Así se frenan más. Pero que este decreto plantea un marco para luchar contra la corrupción y para evitar que las empresas cuestionadas no contraten, no. Y entonces, presidente, los ministros no nos terminaron de decir. Es más, los ministros
Con todo gusto. Ok. Si se trata, presidente, por su intermedio, colega Galarreta, si se trata de un decreto de urgencia de impunidad, ¿por qué no piden la derogación de la derogatoria del decreto de urgencia? Nosotros estamos hablando de un vacío y estamos de acuerdo en llenar ese vacío, pero no estamos diciendo que el decreto de urgencia es un instrumento de impunidad. Me parece una barbaridad decir eso, una exageración. Usted está exagerando. A través de la presidencia, congresista Por Costa. supuesto que a través de la presidencia. Entonces, si no está exagerando, ¿por qué no proponen pues la derogatoria del decreto de urgencia, si en efecto es un instrumento de impunidad? Congresista Galarreta. A través suyo, presidente, más, yo he dado mi opinión y he respaldado la decisión de la Comisión de Constitución, pero yo creo que el decreto carece de constitucionalidad por la estrategia esa de temporalidad de un año. O sea, yo he cuestionado ese argumento. Y el proyecto de la congresista, con todo gusto, si usted lo permite, presidente. Congresista Costa. Le informo, colega, por intermedio de la presidencia, que el grupo de trabajo constituido, ¿no es cierto?, para revisar la constitucionalidad y la legalidad de los decretos de urgencia, aprobó por unanimidad el decreto de urgencia y esta comisión también. O sea que, digamos, yo no sé por qué se está revisando una decisión ya adoptada por esta instancia. Perdón, solamente, discúlpeme, congresista Galarreta, pero es mi obligación hacer alguna precisión acá. Lo que nosotros hemos revisado respecto del decreto de urgencia era que se haya dictado dentro del marco constitucional. Tema de forma. Ahora, el proyecto de ley de la congresista Beteta está atendiendo un tema de fondo. Si desean opinar, además del tema de forma, no hay ningún problema, pero para quienes nos están escuchando, hagamos la distinción clara. Una cosa es la revisión de la constitucionalidad, tema de forma, y el día de hoy estamos viendo un tema de fondo. No, yo me refería, presidente, a la afirmación del congresista Galarreta de que no es constitucional porque es un decreto de un año y no debería tener solamente un año. Estoy haciendo Eso ya ha sido revisado y... Solamente estoy haciendo la precisión para efectos de ordenar el debate. Congresista Galarreta, continúe, por favor. No, presidente, encantado. Si usted lo permite, yo puedo dar todas las interrupciones. Por eso empecé diciendo, porque sabía que me las iban a pedir, empecé diciendo que iba a dar todas las interrupciones que guste. Y repito, creo que no me supe explicar bien. Vuelvo a repetir, yo hice mi opinión personal y a usted le consta que el decreto no era constitucional, pero apoyé la posición de la comisión. Eso es lo que he dicho. No sé en qué momento, y sigo creyendo que la parte de temporalidad no tiene lógica porque esto que se plantea acá no va a durar un año, entonces se agarran del año, pero en fin, pero ya eso ya pasó. Pero vuelvo a repetir, mi opinión personal, y voy a respaldar el proyecto de la congresista Beteta. Lo que pasa es que nosotros también podemos discrepar, ¿no? La diferencia es que cuando yo discrepo, si algún medio quiere pensar que yo estoy dividiendo la banda, yo no caigo en los juegos de algunos, ¿no? Simplemente discrepo democráticamente. Yo sí creo que se hubiera podido incluso derogar. Presidente, y me quedé en un tema que me pareció sorprendente ese día del debate. Los dos ministros de gobierno no decían, por ejemplo, sí, congresistas, estoy de acuerdo con ustedes, lamentablemente la presunción de inocencia nos impide sacar a estas empresas porque sí nos deja una sensación mala. No, los dos eran jueces, ¿no? Decían, no, bueno, nosotros no somos jueces, no podemos juzgar, o sea, ni siquiera un mínimo de indignación el señor Zavala ni la ministra Perestello de que su decreto de urgencia no impedía que estas empresas consorciadas, Graña y Montero, JJ Camey, etcétera, puedan participar. Porque yo puedo entender los que defendemos la presunción de inocencia, que nadie está juzgando que sean culpables, sino desde el lado del Estado, que va a contratar con empresas para la reconstrucción, etcétera, para el tema de la reconstrucción o cualquier obra, que si está amarrado jurídicamente, por lo menos un gesto político, que lo ha dicho Pablo de la Flor. Pablo de la Flor ha hecho, a mí no me gustaría. O sea, ese es un gesto político, por ejemplo, de una persona que te está diciendo, sí, pues no están impedidas, pero a mí no me gustaría. Y por eso hay que pensar, como bien lo ha señalado alguien, en empresas extranjeras grandes. Acá, como alguien dijo, el club de Toby, ¿no? Entonces saco mi decreto de urgencia para armar un marco jurídico y decirle, señores consorciados, acá está, ustedes pueden contratar, ya no hay duda. Si alguien en el Perú tenía duda, ¿qué va a pasar con los socios de los corruptos? ¿No? Con los que hicieron consorcio, con los corruptos declarados, que también pueden ser corruptos como no, pero ¿qué va a pasar con ellos? Lo que va a pasar es que el gobierno del señor Kuczynski le dice, pueden contratar, no hay problema, ustedes tienen presunción de inocencia. Acá nadie se está juzgando, presidente, y entonces la actitud de los ministros frente a ese hecho me parecía sorprendente. Es decir, un mínimo, no había incomodidad, no había fastidio. Entonces, presidente,
Yo considero, si la comisión va por el lado de buscar, no sé si es un vacío, yo creo que lo que se está haciendo es corregir la trampa que tiene ese decreto de urgencia, porque vacío es, por ejemplo, que no estén los pequeños y microempresarios, ¿no es cierto? Está la zona, las grandes empresas, pero los pequeños y microempresarios en el tema de la prelación, ¿no? No, eso es que ya que vean cómo se las arregla. O sea, y ese es el problema, pues, digamos, de la ciudadanía. Se genera una imagen y dicen, claro, como la mayoría de hoy día vienen de las grandes empresas, siempre están mirando a las grandes empresas. Presidente, mientras más tiempo corre, ese decreto de urgencia hoy día puede estar permitiendo situaciones que después no vamos a lamentar. ¿Qué pasa si sí realmente están metidos? Porque es bien raro que no estén, ¿no? Pero ya, supongamos, presunción de inocencia. ¿Qué tiene que ver el final de un juicio con la decisión del Estado de con quién quiere contratar? Y si voy a hacer una norma extraordinaria, o sea, estoy usando un decreto de urgencia, mira cómo se usa, presidente, el gobierno y el Estado, ¿no? Para algunos que quieren, que todavía critican cuando uno no usa la mayoría para fines particulares. Pero mire cómo usa una herramienta constitucional que es un decreto de urgencia, para un mecanismo extraordinario para evitar que cualquiera que tenga una sospecha en estos actos grandes de corrupción, pero vergonzosos, que pasaron en los gobiernos donde varios de los actuales, desde el presidente de la República y ministros, han sido ministros, no lo usan para eso. Más bien lo usan para, repito, dejar un marco legal. Acá le están dando un marco legal para decir, sí, yo puedo contratar. Entonces, presidente, creo que es urgente. No sé cuál va a ser la decisión, usted tiene la decisión, pero no solamente corregir el vacío, eliminar esa trampa que se ha puesto, y mientras más nos demoremos, mucho mayor perjuicio va a haber para el Estado futuro. Eso es lo que quería mencionar, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Congresista del Castillo y de ahí congresista Lapa. Gracias, señor presidente. Saludo a la comisión y gracias por su hospitalidad, pero quería dar un comentario sobre este tema. Ni el decreto de urgencia 003 ni este proyecto de ley impiden, no están orientados a la prohibición de contratar. No dicen una palabra del tema. ¿Cómo se impide que contraten estas empresas? Cancelándole su inscripción o suspendiéndolo en el Registro Nacional de Contratistas. Esa es la vía. Y estoy seguro que se habrá tomado la medida pertinente para que esas empresas no puedan hacer ningún nuevo contrato. Para que tenga una idea, Odebrecht tiene 20 RUCs distintos, porque hay N razones sociales, 20 razones sociales distintas. Y tengo entendido que, excepto una, las demás 19 están canceladas. Este decreto y su ampliación, que en el fondo tampoco no está cambiando una cosa sustancial. Lo que está diciendo, las medidas restrictivas que hemos dado para los que están condenados, que no hay ninguno, y los que han confesado, que hay algunos, son extensivas a los asociados, consorciados, etc. Eso puede estar bien. Pero el objetivo de la norma, como vemos, no es impedir la contratación, porque para impedir la contratación es otro del método, ¿no? Para eso hay un registro. Si no está en el registro, punto. No puede ni siquiera presentarse. Entonces debemos cuidar, en aras de la fiscalización del Congreso, que eso se esté produciendo. O sea, yo sugeriría a la Presidencia que le pidan al Registro Nacional de Contratistas que nos dé un informe de cuál es la situación legal de todas las empresas Odebrecht y sus sucursales, concesionarias, porque tienen 20 razones sociales distintas, y también de las otras empresas. Entonces, ahí es donde uno le puede poner coto a la contratación de aquel que asaltó el erario nacional o corrompió lo que fuera. Aquí, en este proyecto, lo que se quiere es que usted no puede remesar utilidades al exterior, ¿no? Usted no puede repartir utilidades de tal forma. Ese es el objetivo de esta norma. Y más bien, para continuar, yo ayer escuchaba en radioprogramas, no recuerdo, pero un analista serio que decía lo siguiente: ¿cómo hacemos, por ejemplo, los que son usuarios del bypass del Derby, ¿no? El Derby de ida está hecho y el de retorno está parado. ¿Quién es el contratista? Odebrecht.
¿Quién lo acaba y cuándo? Ese es el punto. La Costa Verde del Callao, que ya se sabe que ha pagado una coima. El Derby no lo sé, pero Costa Verde sí. Está preso el presidente de la región del Callao. ¿Cómo se resuelve ese tema para que termine la obra? ¿Cuánto pierde el Estado con la obra ahí parada? ¿No? Hay que buscar soluciones. Y no son las únicas obras, ¿no? Hay muchas, hay obras que ya se cayeron definitivamente. El gasoducto sur, pum, ya se cayó. Ahí no hay más nada que hacer. Pero hay otras obras que otras empresas tienen, que ya no son Odebrecht, ¿no? Yo qué sé, pues ICSA tiene obras en Viales, tiene Huancayo Escuchaca, por ejemplo, Unigma Cabelica, ¿no? Está haciendo la variante del Chumayo, Fernando Belaúnde en la Selva. Entonces, creo que como Estado también nos interesa que las obras terminen, porque si no sucede lo que suele pasar en los procesos judiciales, ¿no? Te congelan algo y ahí se queda para eterna memoria. O sea, y nunca más. Y ustedes lo pueden ver, todos lo sabemos. Te embargan un carro, olvídate de un juicio y el carro se va a podrir donde esté estacionado y no termina el juicio. Entonces, yo entiendo que la intención del decreto de urgencia 003 y esto que es una ampliación no tiene por objeto, además no tiene por qué tenerlo, ya estamos claros, presidente, en su ausencia, solamente un concepto que quisiera repetir, doctor Torres. El objetivo del 003 y este proyecto de ley no es para impedir que contrate, porque esa no es su misión. Para impedir que contrate está el registro de contratistas, que lo sacas, lo cancelas o lo suspendes. O sea, esto tiene por objeto restringir la libre disposición de utilidades, ¿no? O de cobranzas que se hagan. Porque ustedes comprendan que también todas estas empresas tienen una serie de proveedores, ¿no? El que vende fierro, el que vende tal, los obreros. O sea, entonces se crea un fideicomiso para que el pago vaya bajo un mecanismo controlado. Esa es la idea. Y ahora se quiere hacer extensiva a los asociados o consorciados. No estoy en contra de eso. Lo que digo es que hay que tener mucha prudencia en la redacción para poderle, yo estoy de acuerdo, no nuevos contratos para el que está convicto y confeso, sino mecanismos de cómo hacemos para concluir la obra. ¿Cuánto le cuesta a Lima ese famoso viaducto que no está terminado en el Derby? Solamente por mencionar una obra. Es una congestión pero horripilante. Entonces, lo mismo podríamos decir otra sobre una interrupción. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista del Castillo. Lo que comentaba era que no se aprovechaba un decreto de urgencia justamente para poner limitaciones. Bueno, más allá de los registros, eso puede ser una salida, pero la otra salida puede salir como decisión del propio Ejecutivo. Mi cuestionamiento viene a la firmeza del Ejecutivo en luchar contra el tema de corrupción, porque en estas transferencias de acciones o transferencias de utilidades es lo mismo, no se toca a las empresas consorciadas. O sea, llegamos al mismo tema, es decir, no están tocadas quienes han sido socias o han consorciado con estas empresas, y más bien se le hace un marco jurídico para decir que ellas no tienen ningún problema. Póngase el caso de una empresa, una de las consorciadas, termino con muy breve, presidente, que dicen, bueno, yo he hecho una obra por mi cuenta, pero esa empresa, ¿cuánto capitalizó con la obra que está en cuestionamiento de corrupción? O sea, yo me consorcio con Odebrecht, mi empresa se dispara en valor, entonces, claro, tengo muchas utilidades, mis acciones se disparan y ahora tengo espalda para meterme a otra obra. Y ahí sí van a poder mover sus utilidades. Entonces yo creo que el área o la visión de qué es lo que debería haber abarcado este decreto está muy limitado y le genera un marco más bien de impunidad a estas empresas que son las consorciadas. Esa era un poco la idea. Gracias, congresista del Castillo. Estamos de acuerdo. Yo creo que tenemos el mismo espíritu, la misma orientación. Solamente yo quería hacer algunas precisiones y había solicitado al presidente que se pida al Registro Nacional de Contratistas un informe sobre la vigencia de las empresas, porque la verdad esa información no la tenemos. Y si es que no está suspendida, por lo menos la que ha confesado, estamos en un problema, ¿no? Porque el día de mañana efectivamente se puede presentar a cualquier licitación y de repente gana. ¿Y qué hacemos? ¿No? Es un papelón.
Entonces, este es un tema que hay que verlo. Yo creo que también hay otros aspectos que en la redacción me parece que habría que afinar, ¿no? Ya es una cosa de... Lo importante es el espíritu positivo del asunto y la verdadera capacidad de hacer las cosas. En el fondo lo que se quiere es que una empresa convicta y confesa no contrate más. Eso no está puesto en ninguna norma en este momento. No está puesto en ninguna norma. Puede estar inhabilitado o no, porque me temo que todavía haya en el registro algunas de estas, me refiero de la lista de Odebrecht, algunas completamente vigentes. Por lo menos yo le puedo dar 2 o 3 que están vigentes y que nadie impediría contratar. Ergo, creo que lo que hay que hacer es completar la norma y tener en cuenta el objetivo de fondo. El objetivo de fondo es que interesa a todos los peruanos más allá de la sanción penal. Es cómo terminamos las obras que están a medio hacer. ¿Quién las termina? Finalmente también podría decirse, oye, le ponemos una raya, le hacemos un corte, la valorizamos hasta acá y licita a alguien para que la acabe. Pero alguna solución. Lo que no se puede dejar es per secula seculorum los temas sin resolver, porque eso es peor. Pasará el tiempo y ahí queda abandonada la obra y nunca se hará. Yo recuerdo que en la época del general Velasco quisieron hacer un elevado en la carretera central. No sé qué le hubo, ¿no? Y hasta ahora cuando pasamos por la carretera central por Chaclacayo sigue ahí el elevado que nunca se terminó. Entonces es así, pasan cosas, los temas temporales quedan por siempre. Eso hay que evitarlo porque creo que la infraestructura en la ciudad y de rural y de campo y otras obras. Otro tema que no deja de preocuparme es en estas ramificaciones pueden terminar también involucrados empresas que no tienen nada que ver en el tema, ¿no? Por ejemplo, un estudio de abogados, cuyo un socio de los 80 que tiene un estudio de abogados de repente es director de una empresa acá y termina por extensión neutralizado el estudio de abogados. O una consultora X de otra cosa que no tiene que ver y que uno de sus socios participó en algo, es posible, de repente no necesariamente de manera dolosa, pero termina involucrado. Hay que tener mucho cuidado, congresista, en este aspecto, porque no por el poner exceso de controles uno termina no solamente sancionando a los pecadores, sino también a los justos y a los ajenos, ¿no? Que no tienen nada que ver. Eso hay que tener mucho cuidado en el aspecto. Muchas gracias. Congresista